Chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo vamos a estudiar el punto número 6 que va sobre el gobierno de los reinos cristianos. Este punto número 6 realmente es como una continuación directa del punto número 5, ya que yo también quiero que nos centremos mucho en entender las diferencias que había en cómo gobernaban los reyes la corona de Aragón, que era muy distinta a la forma de gobernar el reino de Castilla y León. Ya que, como bien sabéis, España, nuestro país, surge de la unión de ambos reinos, además del reino de Navarra, por supuesto, y de Granada, que era musulmán, y debemos entender que España, nuestro país, nace de una gran diversidad que hemos ya estudiado en la economía y que vamos a entender mucho más a la hora de estudiar el gobierno, ya que se gobernaba de forma muy distinta la corona de Aragón al reino de Castilla y León. Así que bueno, vamos a empezar viendo que este punto 6 es el último. Vamos a ver que tiene tres partes. En primer lugar vamos a ver cómo se gobernaba la monarquía de los reinos cristianos, ya que una de las cosas en común que tenían Aragón y Castilla era que ambos gobernaban un rey. Vamos a ver los poderes que tenía el rey, y vamos a ver las diferencias que había entre un rey y otro rey. Por otro lado, vamos a estudiar los órganos de gobierno, es decir, las instituciones que ayudaban a gobernar el rey, tanto en Castilla como en Aragón. Y finalmente, vamos a estudiar el gobierno de las provincias y de las ciudades en ambos reinos. Pero en primer lugar, empezamos con la monarquía de los reinos cristianos. Allá vamos. Bueno, pues como he comentado antes, una de las cosas que tenían similar el reino de Castilla y la corona de Aragón era que en ambos se gobernaba un rey, un monarca. Y ese rey y ese monarca tenían pues poderes y también tenían limitaciones, es decir, había cosas que no podían hacer. En cuanto a los poderes, vamos a destacar estos 4 que aparecen en la pantalla. En primer lugar, tenía la capacidad y el poder de impartir justicia. No olvidéis que el rey era un juez, aparte de ser un gobernante. Y cualquier disputa entre nobles o incluso hasta entre campesinos o ganaderos, tenía que ser el rey quien tenía que impartir justicia estableciendo una sentencia. En segundo lugar, nos encontramos que el rey también era como el comandante más importante del ejército, ya que era el rey, era el dirigente que dirigía y que se encargaba de controlar y mandar al ejército, que por lo general estaba formado tanto por soldados que eran fieles al rey, como también por la nobleza y los soldados que eran fieles a la nobleza y que debían prestar vasallaje al rey. Y en tercer lugar, también se encargaba de cobrar impuestos, obviamente, a los grupos no privilegiados, ya que a los privilegiados tenían que pagar pues prácticamente casi ningún impuesto, y también se encargaban de dar títulos nobiliarios. A este respecto, tengo que indicar que esa concesión de títulos nobiliarios se realizaban a personas y gentes que estaban cercanos al rey o que habían conseguido una gran gesta, así un acto heroico, como por ejemplo luchar en una batalla y de forma muy fiera y consiguiendo alguna victoria importante para los cristianos en la Reconquista. Se suponía dar títulos nobiliarios, que podían ser títulos nobiliarios más pequeños o muy importantes, como duques, condes o marqueses. En cuanto a lo que no podía hacer el rey, dependía mucho del reino en el que nos encontremos. De modo que va a ser muy distinta las limitaciones de poder del rey de Castilla a las limitaciones de poder del rey de la corona de Aragón. De hecho, vamos a ver ahora esto. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones del poder del rey, como estamos viendo, eran muy dispares. En el caso del reino de Castilla y León, la monarquía, el tipo de monarquía que se conoce como monarquía unitaria. Unitaria porque la palabra unitaria viene de unión, viene de uno. ¿Por qué? Porque a pesar de ser reino de Castilla y León, y que por tanto estar formada por 2 reinos, que eran Castilla por un lado y León por otro, era una sola monarquía. Las leyes eran todas las mismas. En León y en Castilla la ley era la misma. Por tanto, era un solo reino y estaba totalmente unificado, totalmente unido, a pesar de ser originalmente 2 reinos distintos. Ya veréis que eso en Aragón era totalmente distinto. En segundo lugar, era una monarquía en la que el rey tenía muchísimo poder. El poder del rey era bastante superior al de la nobleza, en el caso del reino de Castilla, ¿no? A pesar de que también la nobleza tenía su poder, como bien sabéis. Y además el concepto y la concepción del poder del rey era un concepto divino, ya que el poder del rey procedía de Dios. Los reyes eran reyes por la gracia de Dios,
y eso por tanto le daba un cariz divino o un carácter divino a su poder, aunque ellos ni mucho menos fuesen dioses, estaban por debajo de Dios. En cuanto a la corona de Aragón, bueno, porque la cosa es muy distinta, porque la monarquía en Aragón no era unitaria, sino que era federativa, estaba formada por varios territorios, como podían ser el propio Aragón, Cataluña, Mallorca, y aunque aquí no aparezca, pero también estaba el Reino de Valencia como un territorio distinto, a pesar de que estaban unidos, pero al mismo tiempo separados, ya que había leyes distintas en cada uno de los reinos que formaban parte de la corona de Aragón. Había leyes en Cataluña, suyas y propias, había leyes en Mallorca, suyas y propias, había también leyes en Valencia, que también eran suyas y propias. Por tanto, fijaos que era un poco difícil gobernar esta monarquía, por tanto, porque cada reino tenía sus leyes, sus costumbres, sus monedas un poco distintas. Y el rey, por tanto, eran menos poderosos. Los reyes eran menos poderosos, ya que tenían que negociar mucho con la nobleza, con los dirigentes de cada reino, para poder tomar una decisión, cosa que, por ejemplo, en Castilla y León no ocurría, ya que allí solamente había que negociar con la nobleza de Castilla y León. En cambio allí pues había hasta 3 y 2 y 3 tipos diferentes de nobleza, y por tanto las limitaciones del rey eran mucho mayores. Veis que aquí tenemos la corona de Castilla, que es Castilla y León, que es solamente un territorio, y sin embargo Aragón tenemos varios territorios, ¿verdad? Mallorca, Valencia, Cataluña, y eso provocaba pues dificultad a la hora de gobernar. Eso con respecto a la monarquía de los reinos cristianos y las diferencias que había, que hemos dicho que son muy palpables. Vamos a ver un poco ahora cuáles son los organismos que se encargaban de ayudar a gobernar al rey. Como hemos dicho, el rey pues tenía muchos poderes, sin embargo hacía falta también ayuda y organismos que de alguna manera complementasen al rey a la hora de gobernar. Esos organismos de gobierno son muy similares entre los dos reinos. Tenemos por un lado la curia regia, que la conocéis perfectamente, después tenemos las cortes, que vamos a verla también, y finalmente tenemos los consejos, que eso es un organismo que va a ir sustituyendo a las curias regias. Vamos a empezar con la curia regia. Bueno, pues la curia regia es un organismo que es una asamblea que, como bien sabéis, se encargaba de aconsejar al rey en asuntos importantes. Estas curias regias estaban formadas por los nobles, también por algunos miembros del clero importantes, del alto clero, y por el rey, que aconsejaban al rey a gobernar. Esta curia regia ya procedía de la Alta Edad Media, y como es un organismo muy antiguo, poco a poco va a ir desapareciendo y apareciendo otros organismos nuevos que vamos a estudiar a continuación. En segundo lugar estaban las cortes, que también las estudiamos en el tema anterior y que era una novedad con respecto a la Alta Edad Media. Estas cortes eran reuniones en las que acudía el rey junto con los miembros de la nobleza, los miembros del clero y representantes del pueblo, concretamente miembros de ese grupo social tan importante y tan nuevo como era la burguesía. Estas cortes servían un poco para tomar decisiones desde el punto de vista económico, como por ejemplo era subir los impuestos o incluso aumentar las ayudas económicas al rey en caso de estar en un conflicto armado con otro país, con otro reino. Sin embargo, las cortes eran muy distintas en Castilla y León con respecto a Aragón. En Castilla y León había solamente unas cortes para todo un reino. Ya hemos dicho que era una monarquía unitaria, había solamente una monarquía a pesar de ser dos territorios diferentes como eran Castilla y León en origen. Pero las leyes eran las mismas, no lo olvidéis. Y sin embargo en la corona de Aragón había cortes en varios lugares, como por ejemplo en el reino de Valencia tenían sus propias cortes y en los condados catalanes también tenían sus propias cortes. Por tanto, claro, el rey de Aragón tenía que ir ordenando y reuniendo las cortes para poder decidir el aumentar impuestos en Valencia o en Cataluña o en Mallorca. Es decir, que no era tan fácil eso de gobernar en Aragón, puesto que estaba más sometido a reuniones y incluso hasta a negociaciones, cosa que en Castilla y León, pues como bien sabéis, no ocurría. Con el paso del tiempo, además, surgirá otro organismo, que serán los consejos reales. Este Consejo Real va a ser un organismo que va a sustituir prácticamente a la Curia Regia, que como hemos dicho antes era un organismo muy antiguo, era un organismo que ya venía de la Alta Edad Media. Pues este Consejo Real va a estar formado tanto por el rey como por nobles cercanos al rey. No olvidéis que el rey, con el paso del tiempo, va a ir ganando cada vez más peso, de modo que estos consejos reales van a estar formados por gente más cercana y más afín al rey, y servían, obviamente, para aconsejar personalmente a este. Por último, vamos a estudiar, para acabar, el gobierno de las provincias y de las ciudades. Tenéis que saber que en el caso de las ciudades ya hemos estudiado quién se encargaba de gobernar estas
ciudades que fueron apareciendo en la plena Edad Media gracias al desarrollo del comercio y también de una agricultura mucho más abundante en cuanto a la producción. Sabéis que las ciudades estaban dirigidas por un ayuntamiento. Ese ayuntamiento estaba controlado, como bien sabéis, por la burguesía, que era el grupo social más importante de las ciudades medievales, y el dirigente, la persona más importante, la que se encargaba del gobierno de los ayuntamientos, era el alcalde, ¿verdad? Y que por lo general este ayuntamiento, que también se conocen con el nombre de concejos, con C, pues estaban dirigidos y controlados por la burguesía, claramente. Además, los reinos, tanto de Castilla como también de Aragón, se dividían en pequeños territorios que eran algo así como unas provincias, sin llamarse provincias, que se conocen con el nombre de señoríos. Y esos señoríos estaban controlados por nobles castellanos, en el caso de Castilla, o aragoneses, en el caso de Aragón. Aquí tenemos el ejemplo, el señorío de Arcos de la Frontera, que se encuentra pues el actual Cádiz. Pues eso es todo, chicos. Ya hemos acabado el punto número 6 sobre el gobierno de los reinos cristianos, que como hemos estudiado, vamos otra vez a reincidir en el tema de que la diferencia entre Castilla y Aragón era evidente y palpable, y esa diferencia se van a mantener, que es lo curioso, cuando la reina de Castilla, Isabel, se case con el rey de Aragón, Fernando. En lugar de unirse totalmente Castilla y Aragón, pues se van a mantener sus propias peculiaridades durante muchísimo tiempo. Por tanto, nos encontramos con los reyes católicos con una España, entre comillas, en la que había pues diferentes leyes en los diferentes territorios que formaban parte de esta formación poco a poco de España. Una cosa bastante curiosa, que a lo mejor os sorprende, pero es así. España nace de una diversidad de territorios que se van uniendo poquito a poquito, se van cosiendo poquito a poquito, formando lo que va a ser el futuro de este país, con las diferencias tan grandes que hay entre, por ejemplo, Andalucía con País Vasco, está claro. Muy bien, chicos, pues hasta aquí nuestro tema, hasta aquí el punto número 6, y ahora estamos preparados, estamos listos para empezar y lanzar la rampa para el estudio de nuestro examen, que lo tendremos dentro de poquito. Os deseo suerte y mucho estudio, mucho esfuerzo, que esto está aquí y ya mismo se acaba. Un abrazo a todos y nos vemos en el tema número 6. ¡Hasta luego!